¿Se entiende? O sea, ustedes Sí, estudian el profe. capítulo y con este repasan, con esta guía. Si ustedes son capaces de contestar todos estos cuestionamientos, ¿verdad? Que son preguntas, citas, esquemas, qué sé yo, entonces no van a tener problema en el examen. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, doctora. Ok, entonces yo al menos les voy a ir subiendo de mis temas. Y acá ya les subí hidratos de carbono y también tiene su guía de hidratos de carbono, ¿verdad? Ahí les puse así para que tengan un poco de una guía, ¿verdad? ¿Cómo estudiar? No, es para que ese va a ser el tema de examen, obviamente, ¿verdad? Pero es para que tengan consideración de esos puntos importantes. Y así les paso lo que vamos a dar hoy, está todo acá, ¿ok? La mayoría de mis PowerPoint, o sea, de estos resúmenes que yo les voy a subir, están hechos del libro de Leninger, porque tiene luego muy lindas eh, presentaciones, esa es la verdad. Bueno, ya tienen todos los libros, ¿verdad? Sí, profe. Ok, por ahí si necesitan, igual les voy a pasar el link. No. Ahí tienen igual el link por si quieran descargar los libros. Porque después yo quiero borrar esto porque me pesa mucho. Ya estoy llegando a mi límite de usuario. Y no quiero pagar extra, entonces voy a borrar. Tengo todos los libros en micro y de bioquímica acá, dicen, tampoco pesado. Bueno, vamos a mirar entonces para que ustedes marquen también en el libro de a poquito. Acuérdense, doctor, ¿ustedes ya enviaron sus horarios, su propuesta de exámenes o van a aceptar el que está ya en la plataforma? No, todavía no mandé, profe. Hoy voy a mandar. Eh, Enseguida mañana. Dale, envíen. Hoy, bueno, igual pueden enviar el fin de semana, ¿verdad? Porque el lunes vamos a imprimir todas sus propuestas y bueno, ahí vamos a sacar. Están acá, creo que está así. Acá está la propuesta de calendario de exámenes. Aquí está. Entonces, si algo quieren, ver, entonces ahí ya hablamos cómo va a ser la metodología. Bueno, entonces, de lo que vimos, había incluido, ¿verdad? Del libro de Química Biológica de Antonio Blanco entra el capítulo número 1, que dice composición química del organismo. Ya tienen el PowerPoint, ¿verdad? Y ya, o sea, el resumen y ya tienen la guía de estudios. El siguiente tema se saca del libro de Leninger, que es el resumencito de el primer capítulo, que dice Fundamentos de Bioquímica. Y acá cita lo que tienen que saber es, esto es puro bla, 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 habla, cuenta la historia, bla, 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 bla. Y esto van a dar en micro, o sea, esta parte es una pequeña introducción. Los estratos es lo que tienen que saber ustedes. ¿Qué son? ¿De qué está formado el cuerpo humano, verdad? Que tenemos átomos, después moléculas y saber citar las diferentes moléculas, citar. Y en este lo que tiene que el doctor Sebastián me pidió que les recuerde, por favor, que no se olviden de estudiar bien los radicales que le caracterizan a las moléculas. ¿Verdad? Por ejemplo, que le caracteriza a los hidratos de carbono, a las proteínas, a los lípidos. Desde acá, fundamentos químicos. Eso es lo que entra realmente acá. Fundamentos. Aquí están los radicales. Eso es lo que el doctor quiere que por favor repasen, porque a partir de ahora empieza toda la parte molecular.
Hoy luego ya iniciamos hidratos de carbono. Este cuadrito les va a servir muchísimo porque es lo que necesitan recordar, ¿verdad? Para poder entender las moléculas. Entonces, por favor, marquen del libro de Leninger, del capítulo de generalidades. No se olviden de estudiar y repasar, por favor, los radicales químicos que caracterizan a las moléculas. Por ejemplo, aldehído, ¿cuál era su radical? Carbonilo, carboxilo, hidroxilo, los enoles, los ésteres, tioéster, este que vamos a ver muchísimo, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el fosfato o el fosforilo? El fosfoanhidrido, que era la formación que vamos a ver en el ATP, imidazol, guanidilo, eso es lo que tienen que saber reconocer. Entonces no se van a perder, no es que yo te voy a preguntar, dibújame cómo es un carbonilo, no. Quizás yo te pregunte, te pongo una molécula y te digo, ¿qué tiene esto? ¿Tiene carboxilo, tiene carbonilo, es un aminoácido, es un hidrato de carbono, es un lípido? Reconocimiento es lo que tiene que tener el médico. O sea, el médico no tiene por qué saberse de memoria las moléculas. Para nada. Lo que sí tiene que ser capaz es de reconocer, ah, esto es una proteína, esto es un lípido. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Reconocer. Y también saber leer. Saber leer en ciencias médicas incluye interpretar un nombre científico. De hecho, ustedes en el futuro se van a manejar así, de esa manera, porque en primer lugar, entró muy de moda el tema de la medicina específica o particular, vamos a decir. ¿Qué significa? Que cada paciente tiene otra vez su propia característica, por lo tanto, ustedes le dan drogas dirigidas a ese paciente. Y gracias a eso surgió otra vez, que de hecho así nomás luego empezó la farmacéutica, eran preparados magistrales. Y los preparados magistrales son personales. Yo puedo poner la dosis que quiero a cada paciente. Y ahí es donde ustedes se tienen que manejar con los nombres científicos de las moléculas. Porque yo no le voy a poner, prepárame no sé, a ver, ¿qué les puedo decir? Que puede ser un preparado, este por ejemplo, que vamos a dar ahora. Vamos a suponer que ustedes le quieren, sea un paciente con algún trastorno reumático y ustedes le quieran dar chondroitin sulfato. Este. Pero no me gusta esta dosis que viene ya en el que es para la venta, ¿verdad? Esta es de la venta farmacéutica, ¿verdad? La venta que le decimos comercial estándar. Tiene esta concentración. Después este otro que es nacional también tiene su concentración, ¿verdad? Pero ustedes quieren otra concentración. Esto no les satisface para sus pacientes. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a pedir un preparado magistral, pero yo no voy a escribir, prepárame un poco glucoitin dúo con tal miligramo. No se pide así. ¿Cómo ustedes van a pedir? Ustedes van a escribir, quiero glucosamina sulfato tantos miligramos, chondroitin sulfato sódico tantos miligramos. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, lo mismo que estudiamos la clase pasada. Si yo quiero, vamos a suponer un paciente geriátrico que absorbe muy mal y que no le vienen las dosis de Pharmaton ni de, no sé, de Centrum, sino que yo le quiero dar uno específico para él. Entonces voy a escribir calcio iónico o calcio, tantos miligramos. De ahí, los iones por suerte son fáciles, ¿verdad? Pero de ahí la importancia de ustedes de conocer la nomenclatura. O sea, ustedes lo que tienen que, al terminar bioquímica, tienen que ser capaces de entender una nomenclatura orgánica, que obviamente no es sencilla, ¿verdad? Pero de ahí la importancia de entender lo básico. Bueno, así que les pido por favor que tengan en cuenta las estructuras, o sea, los radicales. Y este quiero que me lean, por favor. Bien despacito
y anoten lo más importante. Como les digo, no les voy a preguntar así, tal cual, ¿verdad? Pero sí hay que reconocer los radicales. ¿Eso dónde está? En el apartado 1.2, fundamentos químicos. Fundamentos físicos ya no. Esto ya dieron luego se usa mucho en fisiología, ¿verdad? La parte de traspaso de moléculas, etcétera, ¿verdad? Pero sí, fundamentos químicos. Entonces, ¿cómo podemos poner acá en la plataforma? Bueno, después voy a ver cómo podemos hacer para recordarles lo que tienen que estudiar. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. Ok, ahora vamos a estudiar hidratos de carbono. Bueno, ¿por qué empezamos con hidratos de carbono? Porque son las estructuras que le llamamos sencillas, ¿verdad? Que serían los hidratos de carbono tienen solamente una constitución de 3 clases de átomos. Tienen oxígeno, carbono e hidrógeno. De ahí la sencillez de su molécula, ¿verdad? Por eso le empezamos a estudiar a ellos, ¿verdad? Bueno, ¿se puede ver bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, los hidratos de carbono son, para empezar, luego son la base de la que se considera normalmente la olla alimenticia o la pirámide de alimentos, qué sé yo, ¿verdad? No sé, cuando yo estudiaba era pirámide. Ahora que ustedes el año que viene estudian nutrición. ¿Verdad? Pirámide de alimentos. Ahí está. Esto que está acá abajo, ¿verdad? Panes, cereales, harinas, legumbres, arroz, todas estas frutas y verduras, todo es carbohidrato, toda esta base. Y esta es la dieta tradicional, ¿verdad? Ahora están cambiando un poquitito los conceptos y vamos a ver más adelante en lípidos cómo a algunas personas le viene muy bien, por ejemplo, una dieta cetogénica, ¿verdad? No una absoluta cetogénica, pero una medianamente cetogénica, la verdad, viene muy bien, porque nos ayuda a desintoxicarnos un poco del tema de los hidratos de carbono. Pero vamos a decir estándar, lo estándar que se estudia, ¿verdad? Es esto que normalmente se basa sobre todo en carbohidratos, que es la dieta normal que tiene cualquier persona, ¿verdad? Y yo sé que le dicen Paraguay, vamos a ver. Así, ¿verdad? Ven que la base siempre es hidratos de carbono, eso es, y alimentarias. De hecho, creo que ustedes saben que nuestra facultad y la profe Laura y el equipo de investigación ganaron un concurso en el CONACYT y realizaron un plan de manejo de alimentos para la UNESCO. O sea que estamos al súper espectacular, la UPE. Tenemos toda una guía. ¿Pueden creer que la guía elaborada por la doctora, el doctor Real los que participaron en la investigación van a usar los de la UNESCO? O sea que tenemos que estar muy orgullosos de eso. La verdad, un trabajo. La profe Laura es una genia en investigación. Dios mío, una genia, lo único que les digo. Bueno, vamos a hablar entonces de hidratos de carbono que tienen muchos nombres. Ese es un tema con los hidratos de carbono, la nomenclatura. Y ahí lo que ustedes tienen que saber, pues, los hidratos de carbono, así se les conoció desde un principio de la historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al hacer las reacciones químicas, se tenía que, o sea, se encontraba que la proporción química era un carbono por cada H2O. Entonces ahí se le denominó hidrato de carbono o carbono hidratado, así más o menos se comprendió al principio. Entonces ese es el nombre más químico que se tiene, ¿verdad?
Después, como forman parte de muchísimos alimentos, entonces se le dio otras variantes. Por ejemplo, carbohidratos, que se usan muchísimo en nutrición. Las tablas nutricionales vienen como carbohidratos, no hidratos de carbono, ¿verdad? Se le denominó también glúcidos, sacáridos, azúcares, todo lo que termina en osa. Depende del texto, la traducción también termina en óxido, glucósido, por ejemplo, se dice. Así que nomenclatura es lo que más tiene hidratos de carbono. Y forman parte de todos los seres vivos, desde la bacteria, ya la más chiquitita, insignificante, hasta el ser humano, ¿verdad? Ahora, si yo uso carbohidratos y esa bacteria, no sé, una Escherichia coli también usa carbohidratos, entonces me tengo que hacer la pregunta, ¿y cómo lo que surgieron los carbohidratos? ¿De dónde vienen? Y uno de las teorías evolutivas cree, ¿verdad? O afirma que el productor de carbohidratos, o sea, ahora mismo nosotros en la naturaleza, a ver, díganme, ¿quiénes son los que fabrican carbohidratos? En la Las naturaleza. plantas, Las Las plantas. plantas. ¿Y qué tienen las plantas de particular que yo no tengo? ¿Qué fotosíntesis, organelo tiene? Cloroplastos. vacuola, profe. Cloroplastos, muy bien. Los cloroplastos. ¿Y qué tiene dentro de los cloroplastos? La clorofila. Y la clorofila tiene, ¿verdad? En su estructura unas, vamos a decir, unos niveles energéticos libres que al ser excitados por los fotones de la luz solar, aumentan los niveles de esos electrones y al bajar desprenden la energía necesaria para convertir el dióxido de carbono que le tienen ahí, o anhídrido carbónico, en un compuesto orgánico. O sea que ellas, las células vegetales, hacen al revés que nosotros. Nosotros hacemos lo que se llama respiración celular y ellos realizan fotosíntesis. También tienen respiración celular, obviamente, pero la base es fotosíntesis. Y se cree que los cloroplastos en un principio tenían, vamos a decir, este, una vida independiente, así como las mitocondrias. Ustedes saben que las mitocondrias tienen también su propio genoma, tienen ADN independiente al de la célula. Y los cloroplastos tienen una independencia energética. De ahí su importancia, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, ocurre que yo tengo una estructura que aparentemente era independiente antes y que después, al fusionarse las células, tomaron la salida hacia lo que es el reino vegetal. En el origen de las especies, que aparece una línea así de una célula original y después se va diversificando, ¿verdad? Y eso es. Entonces, ¿por qué una bacteria usa glucosa y yo también uso glucosa, pero la glucosa no fabrica la bacteria, fabrica una planta? Y por ese motivo, se cree que los proveedores de carbohidratos siempre fueron los cloroplastos, pero que eran individuos independientes, porque para cuando empezó a existir la bacteria, yo no existía todavía. Los primeros seres vivos fueron procariotas. Y ellos ya usan, o sea, imagínense que una bacteria hace glicólisis y yo, ser humano, también hago glicólisis. Entonces, un proceso que sobrevivió de evolución. Si algo sobrevive, quiere decir que es efectivo. Entonces, la glicólisis es efectiva. ¿Se entiende? Es un proceso Sí, muy efectivo. Por eso que nosotros siempre elegimos glicólisis antes de hacer beta oxidación, por ejemplo. Siempre le elegimos la glicólisis. En conclusión, los hidratos de carbono son sintetizados en estos cloroplastos y ellos, ¿verdad?, en la actualidad se distribuyen en el reino vegetal. Ahora, ¿cómo están conformados? Y tienen dos categorías. O pertenecen al grupo de los aldehídos o pertenecen al grupo de las cetonas. Esas son sus categorías. Entonces, no se olviden, más abundantes en el reino vegetal,
tienen mucha distribución también en otros reinos, solamente que no son sintetizados. Por ejemplo, si ustedes comen una carne, esa carne viene del músculo del ganado, ¿verdad? Y ese músculo tiene glucógeno y el glucógeno es hidrato de carbono. También tengo, por ejemplo, si consumo hongos, bacterias mismo, derivados de algún tipo de mamífero, como la leche, por ejemplo, tiene también hidrato de carbono. Entonces, no es que solo porque yo coma una célula vegetal, por ejemplo, una lechuga, no, esto, lo otro, no solo por eso voy a consumir hidrato de carbono, está en todos lados. Por eso es imposible decir que mi dieta va a ser cero carbohidratos, a no ser que me coma, no sé, agua con aminoácidos, un batido de aminoácidos. Así puede ser, pero cualquier alimento preparado con diversos orígenes va a tener carbohidratos. Eso sáquense, va a tener carbohidratos. Por eso no puedo yo decir que voy a hacer una dieta absolutamente cetogénica. Es imposible, porque la carne mismo tiene carbohidratos, ¿se entiende? Sí, profe. Bueno, y no se olviden, ¿verdad? Las formas de presentación, por esto es lo que lean el apartado 1.2 del libro de Leninger, que tiene, ¿verdad?, la aclaración de o sea, de las diversas formas que se presentan las moléculas, o sea, los radicales. Bueno, ¿cómo le vamos a estudiar los hidratos de carbono? Tenemos muchas consideraciones que hacer. En primer lugar, los aspectos generales, obviamente, como hablamos, los nombres, etcétera, ¿verdad? De dónde provienen. Las funciones que cumplen son funciones vitales para la célula. O sea, una célula no vive y no se reproduce y no se moviliza y, bueno, y su vida misma sin carbohidratos. Se clasifican, ahora vamos a ver su clasificación química, y hay una reacción que es muy particular en los hidratos de carbono que destaca los hidratos de carbono, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, vamos a clasificarles, ¿verdad? Y tenemos lo siguiente. Si tienen aldehído o tienen cetona, adquieren nombres especiales. Por ejemplo, si tienen el nombre aldo adelante como un prefijo, se asume que esa molécula posee el radical aldehído. Si le precede ceto, entonces es una cetona. Y se le agrega la terminación osa. Aldosas, entonces significa hidratos de carbono con radical aldehído. Cetosas, hidratos de carbono con radicales cetona. Eso quiere decir. Y al costado tienen algunos ejemplos. Ahora, puedo también considerar el número de carbonos. Y ahí le pongo el prefijo que denota la cantidad, ¿verdad? Entonces, viene de 3. Triosa significa hidrato de carbono de 3 carbonos. Tetrosa, hidrato de carbono de 4 carbonos. Pentosas, hexosas. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Ahora lo que puedo hacer es combinar. Entonces, a ver, puedo combinar. Yo puedo decir aldo triosa. ¿Qué significa aldotriosa? Significa osa, hidrato de carbono, 3 carbonos y aldo de aldehído. Entonces, hidrato de carbono que tiene 3 carbonos y su radical característico es aldehído. ¿Se entiende? Sí, profe. También puedo decir que es una aldopentosa, por ejemplo. Aldopenosa, ¿verdad? Entonces, esto significa hidrato de carbono de 5 carbonos cuya clasificación es aldehído o cuyo radical es aldehído. Y lo mismo puedo hacer con las cetonas. Pero, por ejemplo, puedo decir cetohexosa. ¿Qué significa? Hidrato de carbono de 6 carbonos cuyo radical es cetona.
o cuya clasificación es cetona. Bueno, entonces no se olviden, se puede combinar estos nombres. De ahí su nomenclatura, ¿verdad? Que vamos a ver. Su nomenclatura entonces es combinar la posición del carbonilo, que puede ser aldehído o cetona, y el número de carbonos. Y ahí tengo algún nombre combinado o un nombre complejo, ¿verdad? Después tenemos otra nomenclatura que es la que usamos para clasificar ya mucho más específica, ¿verdad? Que se refiere a la cantidad de unidades estructurales y se dice unidades de sacáridos. Entonces digo, monosacárido, una única molécula. Disacárido, dos moléculas. Trisacárido, heptasacárido, hexasacárido, etc. Y cuando digo polisacárido, muchos polisacáridos, mucha cantidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Después tenemos acá una pequeña clasificación. Y acá atiendan bien. Pasa que algunos textos, algunos autores de bioquímica te hablan monosacárido, disacárido y polisacárido, nomás ya de entrada te dice, ¿verdad? Pero en biología van a necesitar en inmuno también. Oligosacárido, oligo significa poco. Entonces podemos considerar oligosacárido aquellos que van de 2 a 10 aproximadamente. Los disacáridos tienen una importancia muy relevante en la nutrición porque son moléculas muy utilizadas en los alimentos. Está la sacarosa, lactosa y maltosa. Son disacáridos, o sea, 2. Y a partir de trisacáridos hasta 10, que es decasacáridos, se tienen los receptores, que son receptores de membrana. ¿Cómo se llamaba la cantidad de hidratos de carbono que rodea a una célula? Glucáliz. Glucocálex. Muy bien, Glucocálex. glucocálex. Exactamente. Y esos componentes del glucocálex están formados de 3 a 10. Por eso lo que se considera oligosacáridos. Tri a decasacáridos. Y después no se olviden los monosacáridos que tienen aldosas, cetosas, ¿verdad? Y estas a su vez pueden ser triosas, tetrosas, pentosas, etc. Esto nomás lo que quiere confundir un poco de hidratos de carbono, porque tienen muchos nombres. Tienen que acordarse nomás ustedes qué quiere decir cada uno y sin problema van a tener. Entonces, esta es una clasificación, ¿verdad? ¿Cómo podrían clasificarse? Según su complejidad, monosacáridos, obviamente, ¿verdad? Oligo, polisacáridos, porque acá en oligo entra di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, nona, deca, hasta ahí, ¿verdad? Los monosacáridos se conocen también como azúcares simples, porque están formados por una única molécula y son muy fáciles de absorber, son solubles en agua, la mayoría tienen sabor dulce y muy utilizados en la nutrición, ¿verdad? Los oligosacáridos, ya saben, van de 2 a 10 y tienen varias características. Los que son de a 2 se les estudia luego aparte porque son muy particulares, ¿verdad? Los disacáridos. En cambio, los demás se considera por lo general componentes de la membrana celular, que son los, vamos a decir, lo que sale hacia el exterior y que constituyen el glucocálex. Y los polisacáridos son moléculas tan grandes que pueden tener 1.000.000 de glucosas, 800.000 glucosas, 2 millones de glucosas, o sea, a ese nivel nos vamos, los polisacáridos. Y como tienen tantas moléculas, se vuelven insolubles en agua, ¿verdad? Son un poco complicados de disolver. Y también se vuelven insípidos, ¿qué quiere decir? Que no tiene sabor. Pongan un poco de harina en su boca y van a sentir un sabor no puedo clasificar. No es dulce, no es salado, no es amargo, no es como el otro sabor, dulce, amargo, salado y no me acuerdo cuál es el cuarto sabor. ¿Dulce?
salado, Ácido. ácido, claro, ácido. Ácido, exactamente. Y no es ninguno de ellos, entonces le decimos insípido. Aunque los japoneses, ustedes saben, pusieron un cuarto sabor. Se Umami llama se llama, profe. umami, exactamente, el umami. Y el umami, supuestamente, es un sabor parecido al gluten, a ese pan de gluten. Nada que ver el sabor, Dios mío. Para mí es totalmente insípido, pero bueno. No, no sé, no le encuentro el gusto al pan de gluten. Sin gluten, pan sin gluten. Claro que tostando y poniéndole manteca y todo eso va a ser re rico, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de monosacáridos. No se olviden que se llaman azúcares simples. Y para que sea un monosacárido tiene que cumplir una definición. De hecho, es la definición que se utiliza para los hidratos de carbono. Y se denominan polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Eso tiene que cumplir. Y pueden dividirse en aldosas y cetosas. Entonces, a ver, polihidroxi es 1, 2. A partir de 2 ya puedo considerar poli. Polihidroxialdehído, muy bien, cumple con la definición. Polihidroxicetona, cumple con la definición. Ahora, si yo tenía 2 carbonos nomás, y esto era hasta acá, ¿cumple con la definición de polihidroxi? No. No, ¿verdad? Y si yo este parto acá, tampoco cumple porque voy a tener uno nomás. Entonces, de hecho, no va a ser los cetona. No se olviden, las moléculas más pequeñas de hidratos de carbono son el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, que tienen 3 carbonos. Esos son los más chiquititos que existen. No existe menor, no existe hidrato de carbono de 2 carbonos, porque no cumple con la definición. Y apréndanse bien estas moléculas porque son las que dividen la glicólisis en 2. Cuando yo llego a gliceraldehído, quiere decir que estoy a la mitad de la glicólisis. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. ¿Hasta acá se entiende todo? Sí, sí, profe. Ok. Bueno, acá tienen otro ejemplo, muy conocidas, la glucosa y la fructosa. La glucosa, como ven, tiene polihidroxi, ¿verdad? O H, 1, 2, 3, 4, 5 luego, ¿verdad? O H y el grupo aldehído, por lo tanto se considera una aldohexosa. Y la fructosa tiene también la condición polihidroxicetona, por lo tanto se considera una cetohexosa. Muy conocidas las dos. Y estas también súper conocidas desde el punto de vista biológico, ¿verdad? Constituyen o son parte de los constituyentes del ácido ribonucleico, ARN, de ahí su nombre luego, ribonucleico, y del ácido desoxirribonucleico o ADN, esta molécula, la desoxirribosa. Ambas son aldopentosas. ¿Qué quiere decir? Tiene aldehído, tiene 5 carbonos y osa es hidrato de carbono. ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Después, considerar lo siguiente. En las estructuras de hidratos de carbono tienen lo que se llama isomería o presentan isomería. ¿Por qué? Porque da la casualidad que tienen un carbono con 4 radicales distintos. Y esa propiedad se llama isomería. ¿Por qué? Porque puede presentar 2 estructuras, la misma molécula pero posiciones distintas. Y le llamamos carbono quiral. Este carbonito que está acá se llama carbono quiral, porque es el que sobre este eje del carbono ubico en distintas posiciones los radicales. Puedo cambiar de lugar. Y sería así. Se tiene en cuenta para estudiar estas moléculas la estructura abierta y esa se llama estructura de Fischer.
El doctor Fisher fue el encargado de proponer estudiarle a los hidratos de carbono de esta manera, con una estructura abierta. Entonces yo puedo ver bien dónde están ubicados. Y acá está por colores. Fíjense, el OH se encuentra en dos lugares distintos. En esta primera molécula la encontramos a la derecha y en esta molécula a la izquierda. Da la casualidad de que esta molécula, al recibir la incidencia de una luz monocromática, desvía esa luz a la derecha. O sea, si hago así. Si la luz incide acá, desvía a la derecha. En cambio, si la luz incide acá, desvía a la izquierda. Eso es por la posición del carbono y sus radicales. Entonces, debido a esa propiedad óptica que tienen estas moléculas, se les da el nombre de dextrógiras y se escribe con una D adelante, aquellas que desvían la luz a la derecha. Y levógiras, aquellas moléculas que desvían la luz a la izquierda. ¿Y a mí qué me importa? Eso ustedes van a decir. ¿A mí qué me importa si desvía a la izquierda, a la derecha? Bla, bla, bla. Y la verdad que desde el punto de vista clínico no me interesa tanto, ¿verdad? Pero sí en la nomenclatura, porque esta D y esta L siempre aparecen. De ahí la importancia que ustedes entiendan. No es que les va a influir en algo. Aparte, vamos a suponer que ustedes comen hoy una ensalada y su ensalada tiene, no sé, por decirle, lechuga, rúcula, cebolla, zanahoria, qué sé yo. A lo mejor de todos esos vegetales que van a consumir, el 99% tiene hidratos de carbono dextrógiros porque es el más abundante. Pero puedo también tener levógiros. Ahora, a mí me sirve y la verdad que no, porque desde el punto de vista de absorción, para absorber las moléculas y poder digerirlas correctamente y transportarlas por mi sangre, etcétera, se usan las que son D. ¿Estamos? Así que, desde el punto de vista clínico, no me interesa si son L o D. Desde el punto de vista nomenclatura, sí, porque va a estar en la nomenclatura y yo tengo que saber qué significa. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Bueno, y aparece en todos lados, ¿eh? Ahora cuando estudian también las estructuras de los aminoácidos con el doctor se van a dar cuenta que es así. Todo aparece L y D porque es una prueba que se le hace a todas las moléculas. Se hace así. Ayer nos explicó lo más o menos eso, profe. Ah, bueno. Genial. El espectrofotómetro, ¿verdad? Esta es la base, ¿verdad? Así está. Se emite una luz, ¿verdad? Y esa luz incide sobre un prisma o sobre tiene un lente, después tiene acá una combinación de lentes, ¿verdad? Y sale una sola luz, o sea, uno de los colores de la luz blanca. Y ese yo hago reflejar sobre un pequeño tubito que tiene un líquido que tiene la sustancia. Vamos a suponer que yo tome tereré. ¿Ustedes toman tereré o mate? Sí, Sí, profe. profe. Ok, cuando ponen el agua en contacto, ya sea el agua caliente, el agua fría, se vuelve un poco de color. Tiene color esa agua. Y esa agua que yo tengo, yo puedo cargar acá en un tubo y hacerle pasar la luz. Y ahí veo el desvío de la luz. Solamente que el agua de la hierba mate nomás tiene demasiadas moléculas. Pero si yo voy seleccionando las moléculas, puedo hacer eso, ¿se entiende? Puedo poner acá y desviar la luz. Y ahí yo miro si es dextrógira o si es levógira, etc. Lo que pasa que cuando se inventó todo esto, ¿verdad? Este tipo de nomenclatura, no existía pues otra forma de averiguar qué moléculas eran. Entonces se puso como un parámetro ser dextrógiro o ser levógiro. Son parámetros, ¿verdad? Que se utilizan. En la actualidad, en realidad, en vez de utilizar espectrofotómetro, se utiliza un cromatómetro.
grafo de gases. Esto es lo que se utiliza hoy para poder saber qué moléculas. Entonces, si yo quiero saber qué moléculas tiene la yerba mate, por ejemplo, coloco acá, ¿verdad? En mi muestra, acá está inyección de la muestra a ser analizada. Yo inyecto el líquido que sale de mi yerba mate y le hago pasar por unos tubitos y se convierten en gases. Y al ser gases, cada gas es atraído hacia un detector y eso se ve en un cromatograma. Y esto nosotros leemos. Y por ejemplo, por decirle, este piquito chiquitito significa OH. Este más grande significa aldehído. Este otro significa cetona. Porque depende acá de dónde llega. Este llegó hasta acá, entonces significa que este es aldehído. Este llegó hasta acá, este significa OH. Cetona, carboxilo. Y así nos vamos estudiando las moléculas. Entonces, de ahí que nosotros conocemos, gracias a todos estos estudios que hacen los científicos, se puede saber qué moléculas constituyen los diferentes elementos que consumimos, qué sé yo, una aspirina, un paracetamol, lo que sea, ¿verdad? Y de ahí viene en realidad, de esas primeras veces que se realizaron estudios sobre las moléculas y en esos tiempos, ¿verdad? La investigación se basaba mucho en la óptica, en la utilización de las luces, ¿verdad? De la luz monocromática en esa época, ¿verdad? Bueno, y después ustedes tienen las series. Está la serie de los aldehídos y de las cetonas, ¿verdad? Si son a las aldosas, tenemos de esta manera, ¿verdad? En el libro de Leninger ya está luego marcado, por suerte, cuáles son los más importantes. Entonces, estas moléculas que tienen con recuadro son las más importantes, las que nos sirven a nosotros en nuestro metabolismo. Y tienen de 3 carbonos, la que sí o sí luego tienen que saber es el gliceraldehído, que ven como su nombre es D-gliceraldehído, porque es una molécula dextrógira. De 4 carbonos, la que me interesa es la eritrosa. De 5 carbonos está la ribosa, la arabinosa y la silosa. La ribosa es constituyente del ARN. Si yo le saco un OH, entonces voy a tener desoxirribosa. Eso es importante para el ADN. Y la arabinosa y silosa son importantes porque forman parte de muchos elementos edulcorantes, o sea, son dulces. Así que vienen con preparados, por ejemplo, para repostería, etcétera, ¿verdad? Después tenemos los de 6 carbonos, súper importantes, ¿verdad? Está la glucosa, la manosa y la galactosa. De hecho, a la glucosa se le conoce como azúcar de la sangre. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Bueno, y la serie de las cetosas tienen exactamente la misma intención, ¿verdad? Mencionar cuáles son las más importantes. De 3 carbonos, en inglés sería así, de 3 carbonos, la única luego la dihidroxiacetona, de 4 carbonos la eritrulosa, de 5 carbonos le tenemos la ribulosa y a la silulosa, y de 6 carbonos a la fructosa, que se encuentra en las frutas, en verduras también, pero más en frutas. Tiene mayor concentración ahí y tiene un sabor dulce. Entonces no se olviden, las series significa todas las moléculas que son aldehídos y todas las moléculas que son cetonas. De ahí su nombre, serie de las aldosas y serie de las cetosas. Bueno, y ahora vamos a mirar un poquitito cómo están constituidas de verdad las moléculas. Recordarán ustedes, les voy a mostrar una imagen. A ver un poco, yo tengo acá, tengo los que son luego de, a ver un poco dónde yo metí ese.
Esto tengo acá uno, los que son los PowerPoint de Leniger de nuestro libro. Tiene este que nos muestra este. ¿Ven cómo está dibujado el glucocálix? El glucocálix, ven, son todos los hidratos de carbono que están por fuera de la célula. Y acá luego ya se ve que están dibujados de forma redondita. Lo mismo con, así por ejemplo, ¿ven? Están de forma redondita o hexágonos. ¿Qué significa esto? Que la molécula está cerrada. No es una molécula abierta. Solamente el doctor Fisher propuso estudiarle a los hidratos de carbono de esta manera. ¿Por qué? Porque es más fácil visualizar quién lo que es aldehído, quién es cetona, es más fácil ver. Pero esto no existe en la realidad. La planta, el vegetal que va a fabricar esta molécula, en realidad lo coloca ciclada. Por eso se llama ciclación de los monosacáridos. Y tenemos lo siguiente. ¿Qué dice acá? Forma cíclica de monosacáridos, pero aldosas. ¿Qué era una aldosa? ¿Qué significa aldosa? Aldehído, profe. ¿Tiene aldehído? Sí, pero no solo aldehído. Si quiero decir aldehído, voy a decir aldehído. Pero si digo aldosa, ¿qué significa? ¿Osa qué era? Carbono. Carbohidratos. Eso sí. Hidrato de carbono, aldehído. O sea, es un hidrato de carbono que tiene un radical aldehído. Bueno, para este tipo de moléculas que son aldehídos, se une el carbono número 1 con normalmente el carbono número 5. Y ahí se forma un ciclo. Es una molécula cerrada. ¿Y quiénes intervienen? Interviene este OH y el grupo aldehído que se llama carbonilo. Y ahí se desprende agua y se queda el carbono con el oxígeno. Entonces, les voy a mostrar, a ver, pues yo tenía por acá. No, por acá tenía, sí, claro, claro. Me desapareció. Este es. Ahí está. ¿Se ve? El título, ciclación de los monosacáridos. Sí, profe. Ok, vamos a ir viendo de a poquito. Ahí le tengo, dice, como ejemplo, una aldosa. En este caso, tiene, siempre le contamos a este como el carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Quiere decir que es una hexosa. Y aldehído, o sea, es una aldohexosa. Bueno, y acá dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a unir? Se va a unir el carbonilo con un OH. Y sería así. Ese grupo carbonilo del extremo se une a un OH. Y eso, ¿verdad? Genera la fórmula cíclica o el ciclo que se va a formar. Y sería así. Este oxígeno que estaba con doble enlace pasa a ser la unión entre el carbono 5 y el carbono 1. Y de este lado se queda el OH. Se transforma entonces de una molécula lineal a una molécula cíclica. Ahí está, paso a paso cómo va quedando, ¿ven? Bueno, hasta ahí. ¿Se entiende más o menos? Profe, ¿será que puede repetir? Porque se me Sí. cortó. Bueno, esa es la molécula que se está fabricando, ¿verdad? Que se está formando. ¿En dónde? En el cloroplasto.
¿De quién? De las células vegetales. Entonces van ensamblando uno a uno, ¿verdad? ¿Se acuerdan los anhídridos carbónicos? Bueno, se va a formar. Cuando se va a formar esto, la célula no se queda acá. La célula va a cerrar esta molécula y se llama ciclación. Entonces, el nombre luego ya me dice, ¿verdad? Ciclación, ciclar, cerrado. ¿Qué tengo que hacer? Este oxígeno que está aquí va a reaccionar con un OH. Por lo tanto, va a estirar este hidrógeno y queda así. Fíjense, el carbono del carbonilo reacciona con un carbono que tiene hidroxilo. Hidroxilo es el OH. Entonces, este carbono que está en azul es el que era carbonilo. Y este carbono que está en verde era el del hidroxilo. Este estira acá, que les voy a mostrar ahora. Estira el hidrógeno y se queda allá arriba OH. Entonces es así. Fíjense acá. Se desprende, ¿ven? Primero tenía carbonilo. Se abre el carbonilo. Queda libre dos enlaces. El hidrógeno se va a parar allá arriba con el oxígeno y este oxígeno de acá abajo se une con el carbono. ¿Se entiende? Se cambia de lugar. Es como una isomerización. Sí, profe, se entiende. Ok. Un ratito, doctora, acá me están tocando. Le voy a avisar. Un ratito, por favor. Aquí estoy. Lo que pasa que no tengo auto, entonces pensaban que yo no estaba, pero pillaron que estoy y ya me vienen a preguntar cosas acá en la facultad. En fin, bueno, no me pude escapar. Ok, entonces tenemos lo siguiente, vamos a mirar un rato, sin problema. Molécula abierta, ahí se va a cerrar. ¿Cómo se cierra? Utilizando el carbono carbonilo y un carbono que tiene OH. ¿Y cómo se realiza eso? Paso a paso. Se rompe el doble enlace, se traslada el hidrógeno y se cierra con el oxígeno. ¿Y esto cómo se ve? Así, uno a uno. Ese que está en rojito es el carbono que quedó unido al oxígeno, ¿ven? Ahí el de al lado el azul, después está el verde, después el marrón, después el fucsia, el oxígeno de allá arriba y se cierra así. Esa es la forma de la molécula. Y se llama proyección de Harvard. Ahí abajo está. No es Hogwarts, ¿eh? Hogwarts es ¿cómo es? La escuela de hechicería de Harry Potter, no me vayan que confundir. Porque una vez yo le puse a los alumnos fórmula de Hogwarts y me marcaron. No se confundan, ¿eh? Yo dije, se van a reír en el examen cuando vean. Y pues pueden creer que me marcaron fórmula de Hogwarts. Es Howard, ¿eh? Por favor. A nadie le fue simpático. Bueno, a mí me fue re simpático cuando vi en el examen. En fin. Lo que pasa, profe, es que nadie se confió que iba a hacer eso. Va ser simpático, ¿verdad? Ay, yo soy fanática de Harry Potter. Y de se me ocurrió más. Ah, le voy a poner un poco Hogwarts, dije. Y puse, ¡pum! Cayó. Unos cuantos cayeron. A lo mejor le sonó de la película, qué sé yo, de los libros. En fin, bueno, volviendo a nuestra realidad. Tenemos esa fórmula que se llama proyección de Howard. Entonces, Fisher es el abierto y Howard es el cerrado. Y se forma lo que se llama hemiacetal.
Este es cuando se forma otro tipo de ciclo. Este se llama ciclo de 5 lados. Les voy a pasar este. Si les gusta ese PowerPoint, les paso eso. No, yo creo que... Bueno, y acá está. Esto es lo que yo les cargué, ¿verdad? Ahí está, la ciclación, ¿verdad? Entonces se cierra la molécula y queda una estructura cíclica. Ahora, atiendan bien. Ese ciclo que se formó acá se llama hemiacetal, porque viene de aldehído, acetal. Sin embargo, si lo que se cicló es una cetosa, porque las formas cíclicas de los monosacáridos, pero cetonas, ¿verdad? Cetosas, al ciclarse, como es más, ven que el carbonilo está en el carbono número 2, se queda más corta la molécula y se forma un ciclo, pero de 5 lados. Y eso se llama hemicetal. Entonces, si es aldehído, se llama acetal. Y si vino de cetona, se llama cetal. Hemiacetal. Bueno, ¿por qué hemi? Porque todavía no se cerró todo. ¿Qué significa? Que, a ver. En principio yo uní esto con esto, ¿verdad? Y formé este ciclo. Lo que quedó acá, si se fijan acá en esto que está acá, es el hemiacetal. Pero si yo le cambio por otro radical, ven que acá es OH y acá está R, un radical, ahí se va a llamar acetal. Pero mientras se quede así, se llama hemiacetal. Esto es un hemiacetal. Unir un aldehído con un alcohol. Y eso es lo que hicimos acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ok, no se olviden. Y el caso de las cetonas es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Que es esto, es unir la cetona, una cetona que se une con un alcohol, me genera lo que se llama hemicetal. Y es esto que tengo aquí, lo que queda así. Y si le reemplazo, le cambio por algo, pues se puede hacer pues una reacción química y se cambia. Ahí recién se va a llamar cetal. Pero lo que nosotros tenemos ahora son los hemicetales o los hemiacetales. Esa es la diferencia. ¿Y cómo se llaman? Si el ciclo que se forma se queda de 6 lados, adquiere el nombre de pirano. Y si el ciclo que se forma se queda de 5 lados, eso se llama furano. Y viene a darle su nombre. Fíjense acá. Dice gluco, que es de glucosa, ¿verdad? Pirano de 6 lados y osa de hidrato de carbono. ¿Y qué significaba la D? La que podía ser absorbida, profe, por nosotros. Sí, ¿y cómo se llamaba? ¿Qué significaba? ¿Hacia dónde desvía la luz? Dextrogiro, que Es debía hacia la verdad. derecha. A la derecha, profe. Desvía la luz monocromática hacia la derecha. Y se le da en la categoría de dextrogiro, exactamente. Y de ahí tienen ustedes la conformación, ¿verdad? Ahora, fíjense que aparece otra nomenclatura que le dicen alfa o beta.
Bueno, ¿de dónde surge? Al ciclarse la molécula, cerrarse, se forma lo siguiente. Si yo hago una línea media en la molécula y este ciclo, al ciclarse, se quedó hacia abajo, el OH, hacia abajo, entonces se le llama alfa. Y si el OH se quedó hacia arriba, se le dice beta. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, entonces, si yo digo alfa de glucopiranosa significa hidrato de carbono, que es la glucosa, que se conformó en una estructura de 6 lados, que gira a la luz a la derecha y tiene el OH en posición hacia abajo. ¿Se entiende? Eso significa alfa de glucopiranosa. Ahora díganme ustedes, ¿qué significa beta? Su OH El se grupo encuentra así. OH se quedó arriba. Muy bien, Del grupo dextrógeno. su propiedad es de dextrógeno. Gluco, ¿de qué molécula viene gluco? ¿De qué les parece gluco? ¿De dónde viene? Glucosa. De glucosa. Pirano, De 6 lados, Sí. muy bien, molécula de 6 lados. Y osa, carbohidrato. muy bien, carbohidrato. Esa es la capacidad que tienen que tener ustedes, la competencia que tiene que tener el médico de poder comprender una lectura. Porque yo no les voy a decir, dibuje la alfa de glucopiranosa, nada que ver, ¿verdad? Yo les voy a preguntar, ¿qué es la alfa de glucopiranosa? ¿Cómo ustedes interpretan ese nombre? Y es lo que tienen que ir ustedes practicando desde ahora, porque ustedes no se van a ir a escribir en una historia clínica, por ejemplo. El paciente hizo un ayuno de 8 horas y la glucosa le salió tanto valor, ¿verdad? Ustedes simplemente van a escribir, el paciente cursa con, a ver qué puse, el paciente cursa con hiperglicemia. La palabra hiperglicemia ya le está contando a ustedes que el paciente hizo 8 horas de ayuno y que salió alto su valor en la sangre. Emia, hiperglicemia. Ese tipo de nomenclatura es lo que ustedes tienen que manejar y muy bien. ¿Se entiende? Si por algún motivo ustedes encuentran en un apartado científico, en un libro, en un texto, en, no sé, en una publicación, la alfa de glucopiranosa, pues ya tengo que saber qué significa. Por eso es que vamos a insistir muchísimo en los nombres. Bueno, a ver, díganme qué significa acá. Alfa O H hacia abajo, pues. o H hacia abajo, muy bien. D, Distrófilo, dextrógeno. Fructo, fructosa. de fructosa. Furano, De 5 lados, molécula de 5 lados. Y osa, carbohidrato. carbohidrato. Muy bien, ¿se entiende? Eso es lo que tienen que saber, la nomenclatura. Porque yo, ¿cómo les puedo preguntar? Vamos a suponer que yo les escribo así mismo, les pongo en el examen, así mismo. Y yo les pregunto, siendo esta ¿verdad? La figura de la alfa de fructofuranosa, ¿qué significado científico tiene su nombre? Y ustedes me van a escribir, alfa significa tal cosa, de fructofurano, ¿se entiende? Sí, profe. Yo quiero saber si ustedes comprenden lo que leen, porque es lo más importante en medicina, porque yo puedo leerme, no sé, a, a 1500 horas y rapidísimo, así como cuando uno pone un audio y aumenta la velocidad, verás a todo vapor, pero ¿y si no entiendo? Me fui a la China, ¿verdad?
Entonces, eso es. Y lo mismo acá, no se olviden, ¿verdad? Para los aldehídos se cumple la condición de hemiacetal y para la acetona se cumple la función, ¿verdad? O la condición de hemicetal. Y un dato importante porque pueden encontrar por ahí. En el caso de la glucosa, que es una molécula requete hiperabundante, así demasiado lo ya abundante, tenemos lo siguiente. El, el cloroplasto, ¿verdad? Que va a fabricar esto en las plantas, puede tener distinta variedad genética. ¿Qué quiere decir? Obviamente, miren nomás por la ventana sus plantas. ¿Cuánta variedad de plantas? Hay millones. El estudio de las plantas es lo más difícil que hay, les cuento. A mí me costó horrores en la facultad, fitoquímica. Fitoquímica era interminable, no terminaban más las moléculas. Era una cosa de locos. ¿Por qué? Porque las plantas tienen demasiada variedad de genética. Impresionante. Entonces, ¿qué significa? Que puede ser por ahí, ¿verdad? Una planta me fabrica la glucosa, pero su ciclo es hexagonal. Y otra planta también me fabrica glucosa, pero su ciclo es pentagonal. ¿Puede ocurrir? Sí puede ocurrir en la naturaleza. Me importa, y la verdad que no me importa mucho porque a mí no me afecta. ¿En qué sentido? En que casi todo lo que nosotros comemos tiene de esta manera. Hexagonal, el ciclo hexagonal. Y es lo que detectan mis enzimas. Cuando yo reciba una glucosa pentagonal y va a pasar de largo en el intestino, no encaja bien con nuestras moléculas de absorción, o sea, no puedo arrastrarle a esa glucosa. Pero de que existe, existe. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, esto es un dato más bien para que tengan en cuenta de que es posible encontrar de esta manera, pero muy poco. Ahora, la glucosa, entonces, el 99% de las glucosas que consumimos están de esta manera. Es un ciclo pirano, tiene 5 lados. La galactosa, que es otro monosacárido muy abundante, también se ensambla de 6 lados y es pirano también. De ahí su nombre, alfa de galactopiranosa, beta de galactopiranosa. ¿Verdad? Puede ser alfa o beta, sin problema, la galactosa, pero pirano. Después le tenemos a la manosa, que es así, ¿verdad? También una molécula de 6 carbonos, ¿verdad? Es una hexosa y se ensambla de la forma pirano también. Lo mismo puede presentar la versión alfa o la versión beta. ¿Y de qué depende? Y depende de la planta, porque el cloroplasto con sus enzimas es lo que va a formar ya sea la ubicación hacia abajo o la ubicación hacia arriba. Eso depende exclusivamente de las enzimas que tenga esa planta para fabricar esta molécula. La fructosa, por suerte, siempre aparece de esta manera, así que es fácil de reconocerle a la fructosa, que tiene 5 lados. Siempre es furano, por la propia ubicación de este carbono, ¿verdad? Del carbono carbonilo, luego ya no le da para tener 6 lados, le da para 5 lados. Y no se olviden, estas son las denominadas proyecciones de Howard. Ay, dije de Harvard, ¿viste? Yo ya estaba jugando con eso y ya se me quedó. Y así sería. Entonces, atiendan bien. Como en la naturaleza esto se encuentra inmerso en agua, las células tienen agua en su interior, esta molécula se amolda. Se amolda. Entonces forma pequeños ángulos, así. Y la mayoría de las moléculas disponibles en las células, en nuestra sangre, en el qué sé yo, ¿cómo que le llaman? En la savia de las plantas, etcétera, tiene esta forma, así, con ángulos. Y le dicen formas de silla. ¿Ven? La glucosa, por ejemplo, se ubica de esta manera. Conclusión, las moléculas en medio acuoso tienen esa característica de ensamblarse y formar ángulos. ¿Por qué? Porque la célula no puede aceptar una molécula inmensamente grande y que nos tenga forma de ubicarlo. O sea, tengo que
tratar de que ocupe el menor espacio posible. Y eso solamente se da cuando es cíclico y cuando forma ángulos. Entonces de ahí que la glucosa en realidad tiene esta forma. Esta es su forma. Y así lo encontramos distribuido, ¿verdad? En los diferentes espacios biológicos, vamos a decir, ya sea una planta, una bacteria, un parásito, el humano, qué sé yo, ¿verdad? Otros animales de esta manera. Así es como está. ¿Ok? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, y lo que llamamos derivados de los monosacáridos, que son pequeñas inserciones que se hacen a la estructura original. Y de ahí le tenemos a la familia de la glucosa. Esto es todo del libro de Leninger, ¿eh? La familia de la glucosa. La familia de la glucosa incluye moléculas, ¿verdad?, que a partir de la glucosa van adquiriendo propiedades distintas. Por ejemplo, esta, la beta de glucosa 6-fosfato. ¿Qué significa? Que es una beta, ¿verdad?, que tiene la posición del OH hacia arriba, dextro, gira la glucosa, y que en el carbono número 6 se le agregó un fosfato. Y tienen aquí. ¿Por qué es tan importante? Porque todas las glucosas que ingresan a nuestras células se les fosforila y se queda así. Y a partir de acá lo que yo voy a elegir, ¿qué hago con la glucosa? Ya se formó la glucosa 6-fosfato, se va a ir para almacenamiento, entonces se va a formar glucógeno. Se va a ir para utilizarle como molécula precursora de la ribosa, se va a ir a la vía de las pentosas. Voy a utilizarle como fuente de energía, se va a ir a la glicólisis. Pero el punto de partida es este. Acuérdense, la forma más sencilla de marcar una molécula es agregándole grupos fosfato. Fosfato. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, entonces no se olviden. La glucosa 6-fosfato es súper importante porque a partir de ahí yo puedo discernir hacia dónde le voy a enviar a la molécula. Voy a usarle como precursora, voy a usarle como fuente de energía, qué sé yo, ¿verdad? Muchas opciones. Después le tenemos a un grupo que está luego acá pintado de lila, muy, muy útil, que vamos a ver en la siguiente clase, que son los glicosaminoglicanos, que es justamente eso que les mostré, la glucosamina sulfidrila, la sódica, que son moléculas que se utilizan como constituyentes, o sea, son constituyentes de los cartílagos, tendones, cápsula articular, matriz extracelular. Y una persona que empieza a tener desgaste de articulaciones debe consumir estas moléculas. Y se llaman así, beta de glucosamina. Amina significa radical amino, ¿verdad? Amino. Entonces, la beta de glucosamina es una glucosa que yo le agregué el radical amino. Esta otra que se llama N-acetil beta de glucosamina es, desde acá es igualito que la anterior. ¿Y qué es lo que le agregué? En la N, que es el nitrógeno, le agregué el grupo acetil y es 2 carbonos. Acá tiene N-acetil. ¿Se entiende? Por eso Sí, dice profe. N-acetil glucosamina. Después, el ácido murámico, que es otro súper utilizado. No sé si alguna vez leyeron los componentes de una crema para friccionar una lesión, por ejemplo. Se usa mucho el ácido murámico y el N-acetilmurámico. Está muchísimo en los preparados dermatológicos. ¿Y en qué consiste? Es igualito que la beta de glucosamina, igualito, pero uno de los OH le vamos a reemplazar por este radical.
Y este radical tiene grupo carboxilo, por eso bien dice ácido. Entonces, esta molécula adquiere carácter ácido. La misma cosa, el N-acetilmurámico, ácido, ¿verdad? ¿De qué viene? De a esta molécula, la N-acetilglucosamina, le agrego un radical y se queda de esta manera. Este radical ácido, de ahí su nombre. Ácido N-acetilmurámico. Y este es el ácido murámico. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Después tenemos, a ver un poco, estos, que ahora les voy a mostrar de dónde vienen. Vienen de una reacción química. Y tenemos, ven que es la glucosa, pero oxidada está la glucosa, se oxidó. Se llaman gluconorato, gluconato y glucolactona, o gluconolactona. De ahí su nombre, ¿verdad? Tenemos la, ¿cómo decirles? La función, en realidad es una función hepática. Después vamos a estudiar en metabolismo del hígado. Permiso un ratito, me llama la doctora Richard. Un ratito. He vuelto. Problemas técnicos. Ok, entonces estamos en esto verde, esto que tiene fondo verde, les decía que es a partir de la glucosa un proceso oxidativo. Muy importante, realmente muy importante. Ahora enseguida les muestro cómo funcionan. Y los aminoazúcares que también se pueden presentar con la galactosa y se llama galactosamina. Y con la manosa que también se llama manosamina. Ambas versión beta. Los desoxiazúcares les hablo acá. Y este que se llama ácido ciálico. Y el ácido ciálico también es muy utilizado en productos dermatológicos para el tema de las cremas. Friccionar, cremas para friccionar músculos, lesiones, etcétera, ¿verdad? Y eso es así. ¿Y en qué consiste? En reemplazar, ¿verdad? Hacer algunos reemplazos con estos radicales. Acá le tengo al radical ácido, por eso se llama ácido, y consiste en la N-acetil neuramínico. El neuramínico le decimos porque tiene este radical, ¿verdad? No sé si logran ver, ¿verdad? Acá está el ácido, por eso su nombre ácido, y el neuramínico significa que tiene acetil, que es este, y este radical. Y si se fijan, este radical es un polialcohol. 1, 2, 3, hidroxilo luego tiene. Y eso va a ir acá abajo. Ese es el ácido ciálico. Así que el que va a hacer medicina deportiva va a utilizar mucho de esto en sus preparados. Y a esto le llamamos derivados de los monosacáridos. Y acá tienen los desoxiazúcares para que vean mejor. El más importante de todos es la desoxirribosa para nosotros. Por ejemplo, la fucosa es importante para las bacterias, para algunos hongos, pero a mí, la verdad, no me sirve la fucosa. Este sí me sirve, la desoxirribosa. Se llama desoxiazúcares porque han perdido uno o varios, pero por lo general pierden un OH. Y esto es lo que les decía, se llama carácter reductor de los monosacáridos y se obtiene así, ¿ven?
La D-glucosa, que es la glucosa común, esta glucosita, yo le participo un proceso oxidativo, ¿verdad? O sea, le hago reaccionar con oxígeno, le oxido a la glucosa. Y ahí lo que obtengo estos derivados. Por ejemplo, el gluconato. Bueno, ¿para qué yo uso el gluconato? Por lo general, el gluconato se le suma a una molécula que se conoce como xenobiótico. ¿Y qué es lo que es un xenobiótico? Es una molécula que no me sirve para nada. Por ejemplo, vamos a suponer, esta tarde se sientan a merendar su café, no sé, su capuchino con un macarrón de color celeste. ¿Les parece que ese color celeste es natural o es artificial? Difícil, ¿no? Re artificial, ¿verdad? No sé, celeste, lila, fosforescente, eso. Nada que ver. Claro, yo como el macarrón porque es lo más rico que existe, no sé, lo riquísimo, ¿verdad? Pasó todo mi aparato digestivo, toda la historia se absorbió. Llega al hígado esa molécula que le llamamos colorante. ¿Me sirve de algo ese colorante? No, no me sirve para energía, no me sirve para estructura, no, nada, no me sirve. Entonces yo tengo que eliminar. ¿Y qué hago con este xenobiótico? ¿Qué hago? Pues le voy a mezclar con una molécula. Le voy a hacer reaccionar con esa molécula. Entonces el xenobiótico se queda pegado, así pegado a esta molécula, que puede ser el gluconato. Y esto es lo que yo voy a eliminar por la orina. Entonces, para eso le usa, es uno de los usos que el hígado le da a la glucosa. Le marca esa molécula y le desvía a que tenga una solubilidad importante para poder eliminarlo por la orina. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, eso es lo que hace el hígado. Por eso es que a veces los nutricionistas te dicen, o el mismo médico, ¿verdad? Te aconseja hacer una dieta detox, que es una dieta de desintoxicación. Pero no quiere decir que vos te intoxicaste con algo en particular, sino que consumiste muchas moléculas que no te sirven. Por ejemplo, el ketchup. ¿Ustedes creen que ese ketchup que comemos va a tener ese color rojo intenso? No, tiene colorante. Todas las gaseosas tienen colorantes. La Entonces, chipa, profe. la propia chipa, ¿verdad? Que le ponen, jamás va a tener ese color tan intenso, ¿verdad? Uno hace su chipa en tu casa, en la casa y te sale clarito, y ¿verdad? Y yo veo esa chipa así naranjadita luego, ¿verdad? Y sí, la verdad que daño no nos hace directamente, pero sí le da más trabajo al hígado. Entonces el hígado es el que se ve sobrecargado con estas moléculas, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Ay, yo llegué a ver, no sé si llegaron Profe, ustedes a tomar gaseosas el, rosadas. Sí, el de la chipa, por ejemplo, sí se ve mucho daño, profe. Se ve agresividad extrema en niños. Si van a entrar en alimentos, hay una página que se llama alimentos, ¿cómo es que se llama? Clasificación de alimentos, viste que tienen los nombres INS y eso. sí, exactamente. Bueno, y Le, le, es una página que es legal, ¿por qué? Porque se pide que todas las etiquetas tengan. Y la tenga. tetratracina que se le pone a la chipa se encontró en alto daño, o sea, se clasifica por daño dependiendo de los resultados. Y se encontró que la tetratracina causa agresividad extrema en niños. ¿Viste? Y sí. ¿Y por qué creen ustedes que hay tanto cáncer en nuestro país? Nosotros somos una población súper chica y la tasa de cáncer es altísima. Y porque se pasan comiendo macana. Esa es la verdad. Cualquier burrada que encuentran por el camino se come. Y no sabemos qué tiene ese alimento. Y ahí lo que nos vamos toda la China. Ese es el problema. Entonces, ustedes médicos tienen que educarse a sí mismos y a su entorno y después a sus pacientes de tratar de comer bien. No da gusto nomás porque justo lo que te hace daño es lo más rico, ¿verdad? Así nomás es. Papa frita con ketchup no es lo más rico que hay. Pero, derecho, todo lo peor tiene ahí. Ese nomás es el problema.
Y prohibirle a una persona es como decirle, anda a comer. Ustedes le prohíben a sus pacientes que coman. Al darse la vuelta se van a ir a comer. Entonces, tienen que ser ingeniosos ustedes para ver cómo hacen para convencerle a su paciente de que deje de comer algunas cosas que le pueden hacer daño, ¿verdad? Y por último, para concluir, doctores, hoy vamos a ver la reacción de Fellin, que es esta reacción que aparece ahí, donde una glucosa reacciona en presencia de cobre y genera gluconato. Pero es una reacción, ¿por qué citamos? Porque es una reacción muy utilizada en el comercio. ¿Conocen ustedes el glucotest? Yo creí que, el glucotest es una forma de verificar, o sea, es un aparatito, ¿verdad? Electrónico, de verificar los niveles de glucosa. Pero el principio de estos aparatitos es basarse en una reacción química, que es la reacción de Fellin. ¿En qué consiste? En oxidar la glucosa. Este Codefree, por ejemplo, se usa en nuestro país. Muchísimo veo que se compra bastante, porque no es tan caro. Y el que a mí me gusta, porque considero que uno de los mejores, es el Acuchen. Es de la marca Roche y tiene buenísima resolución. ¿Qué quiere decir? Que no se equivoca tanto, porque lo que pasa que a veces estos aparatitos no te dicen la absoluta verdad. Este creo que es uno de los mejorcitos que hay en el comercio. Y tiene lo siguiente. No sé si conocen, no sé si conocen su frasquito. El frasquito de... ¿Dónde está? El Acucheck, pero tiene su tira reactiva. Acá está, este. Acá sí ven la tira reactiva del Acucheck, ¿verdad? O sea, ahí se ve, no sé si logran ver aproximadamente, tiene unos circulitos y tienen colores diferentes. Entonces, a medida que es más intenso el color, mayor es la cantidad de glucosa que tiene. Así que si por algún motivo no te funciona la pila de esto, no tenés más, vos simplemente tenés que poner, acá se ve la tira reactiva, ¿verdad? Ese cuadradito que tiene ahí se llama taco y ahí yo pongo una gotita de sangre y espero unos segundos y se cambia de color. Y yo puedo mirar ese color acá, comparar y más o menos saber cuánta glucosa tengo. Claro que el aparatito para eso está, ¿verdad? Este aparato electrónico es lo que permite, mide los colores y esos colores te dice cuánto es aproximadamente la cantidad de azúcar que tiene. Y lo que hace es esa reacción, esta reacción, que da los diferentes colores de acuerdo a la cantidad que tiene. ¿Se entiende? Acá está. La reacción de Fellin ha sido el método utilizado durante años para determinar los niveles de glucosa en sangre. Se utiliza eso como parámetro. ¿Se entiende? Pero se usa cobre entonces. Como cofactor usa el cobre. Vamos a ver si tengo... No, es que le usa al cobre. Le usa como cofactor. Después van a ver en enzimas qué tipo de actividad tiene. Es reacción de Fellin. Con H es Fellin. Y acá está. Así. Le desplaza el cobre. No sé si ves ahí. ¿Verdad? El aldehído, que sabemos que la glucosa de aldehído reacciona con sulfato cúprico que tiene cobre y le desplaza. Entonces el cobre se queda con un oxígeno y este se oxida también y se convierte en ácido. Y eso es lo que vemos el cambio de color. Como se queda todo junto, se ve de color verde. Verdoso se ve la reacción. Y eso es lo que aprovechamos, el color intenso que forma, para poder medir la cantidad. O sea, la cantidad está totalmente supeditada. Así es originalmente la reacción. Una glucosa, por ejemplo, azúcar reductor se llama. Reacciona con el reactivo de Fellin que tiene cobre y el cobre le saca un oxígeno, ¿verdad?
y se queda así, un cambio de color. El azúcar, que era un aldehído, pasa a ser ácido y por eso cambia de color. Y se le dice reacción de Fehling. Entonces se aprovechó esta propiedad que tiene esta molécula para poder comercializar o ver de una manera fácil de realizar esta reacción, pero de manera sí, compacta, ¿verdad? Como lo hacen los pequeños glucotés. Pero se llama reacción de Fehling. Entonces, si vos querés saber si un producto tiene un azúcar reductor, le pones en contacto con sulfato cúprico y cambia de color. Entonces, por eso aprovechamos cualidades químicas para convertirlas de uso aprovechable, vamos a decir. Y para nosotros es el glucotés, que yo creo que ustedes como médicos deben tener glucotés en su consultorio. Es básico esto. Demasiado importante es la medición de la glucosa. ¿Ven? Acá se pone una gotita de sangre en contacto con la ranura y ya está. En segundos tengo la respuesta. Si bien no es absolutamente exacto, pero ya da espectaculares. Ya puedo retarle todo mal ahí a mi paciente. Viste, tenés alta tu glucosa, qué sé yo, ¿verdad? Me imagino que van a usar la lanceta de forma particular, ¿verdad? No van a usar la misma lanceta para todos los pacientes. Obvio, ¿verdad? Desecharle lo ese después. Dios mío, cada cosa que ya se hizo en la vida de esto. No me acuerdo cuál era mi usuario. Dios mío, ¿cuál era mi usuario? Doctora Silva Brilliant. No, ya me acuerdo. Creo que si no le tengo que llamar urgente a este muchacho. Ay, no era. ¿Qué hice? Ya me perdí acá. No, no tengo. Bueno, no importa. No me acuerdo cómo me puso este muchacho. Bueno, paciencia. Voy a sacarle foto a los presentes y después voy a cargar, voy a pedir que me ayuden, que me auxilien. La Ay, fructosa y la glucosa se llaman unos isómeros. ¿la qué? La fructosa y la glucosa. Sí, Sí, son. isómeros, sí son, pero son y no de posición, sino que son isómeros. ¿Se acuerdan ustedes, no sé si recordarán de química orgánica, que tenemos isómeros de varias clases, ¿verdad? Entre ellos tenemos isómeros, por ejemplo, como el alfa y beta, cambiándole la posición arriba y abajo. Después tenemos isómeros de radicales, y esos son. Uno es aldehído y el otro es cetona. De hecho, en nuestro intestino tenemos unas enzimas que se llaman isomerasas, que le cambian a la fructosa, le convierten en glucosa y viceversa. Ok, profe, gracias. En la Dale, glucólisis también hay isomerasa, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad? así mismo. Tenías, por ejemplo, glucosa y pasas a ser fructosa 6-fosfato. En vez de glucosa 6-fosfato, fructosa, y ahí hacer la interconversión. Y en la gluconeogénesis hace al revés. De la fructosa pasa a glucosa. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Bueno, ¿alguna duda, doctores? Ninguna, profe. Bueno, Ninguna, profe. ok. Profe, yo con respecto al programa de la materia, lo